Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado El inicio de la tormenta, revisaremos los hechos generales que iniciaron el camino hacia la Segunda Conflagración Mundial. Cabe recordar que es una revisión histórica, apegada a fuentes primarias y secundarias, y fuera de toda opinión política que pueda perder objetividad de lo que daremos a conocer. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. An uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. No podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial sin antes tocar un tema muy importante, quizás el más importante para hablar de la Segunda Guerra Mundial. Este es, claro, la Primera Guerra Mundial. El año era 1914. El mundo y más específicamente Europa se encontraban en una época de tensión. Alemania estaba creando una fuerza naval muy fuerte, muy grande e inesperada a decir verdad. La rapidez con la que Alemania se fortalecía navalmente preocupó mucho a sus vecinos, sobre todo al Reino Unido. Sin embargo, esta solo fue una de las tensiones que preocupaban mucho al mundo, porque todos sabían que venía un conflicto, pero nadie sabía quién lo iba a comenzar. El otro punto de tensiones muy fuerte era en el imperio de Austria-Hungría. Este imperio era muy grande en tamaño, así que naturalmente controlaba muchas regiones, y como consiguiente también controlaba muchas etnias, entre ellos los ucranianos, los eslovacos, rumanos, incluso, más importante aún, los serbios. Y estas solo son algunas de las etnias que estaban bajo el control del imperio austrohúngaro. El problema de tener tantas etnias es que eventualmente habría cierta tensión política e incluso social entre estas mismas. Pero de todas estas etnias, los serbios definitivamente eran los más importantes. ¿Por qué son los más importantes en este tema? Ahí te va. La mañana de un 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, de Austria-Hungría, visitó la región de Sarajevo. Esta región estaba conformada más que nada por culturas y personas de origen serbio, y como ya había mencionado antes, estas personas tenían un cierto conflicto de interés y político hacia el gobierno de Austria-Hungría. Así que la visita del archiduque no fue muy bien, pues bienvenida por así decirlo. Para la infortunio del mundo, de la historia y de la humanidad, y específicamente de Austria-Hungría, el gobierno decidió hacer pública la ruta en la que el archiduque viajaría hacia esta región. Si bien dicen una buena idea siempre sigue de una segunda muy buena idea, este fue el caso del archiduque, ya que este decidió ir en un coche con cero protección hacia un territorio con mucha tensión, y como era de esperarse, pues se había atentado contra su vida 2 veces. El primero de estos atentados fue con bombas. Sin embargo, las bombas fallaron y dieron a un objetivo que estaba atrás del coche del archiduque. En este coche que fue atacado, viajaban oficiales militares que acompañaban al archiduque, y quedaron muy malheridos y algunos muertos incluso. Después de esto, el archiduque huyó junto a su esposa y su chofer a un lugar seguro. Pero parece que 2 buenas ideas no era suficiente para el archiduque. Se le ocurrió una tercera excelente idea: regresar al hospital donde los oficiales malheridos estaban situados, a pagarles una visita y quizás desearles sus mejores deseos. Pero esto no pasó. El archiduque se encontró con las mismas personas que habían atentado contra su vida horas antes, pero esta ocasión no fallaría. El asesinato del archiduque marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Hasta este día no se sabe con certeza quién fue el que perpetró el asesinato. Sin embargo, se adjudica a un grupo terrorista conocido como Mano Negra. De esta forma, el imperio austrohúngaro responsabilizó al gobierno de Serbia por este atentado y solicitó una serie de demandas que Serbia tendría que cumplir si no quisiera verse enfrascado en un conflicto bélico. La gran mayoría de estas demandas eran básicamente imposibles para cumplir por el gobierno de Serbia, pues esto significaría el sacrificio de la soberanía nacional que tenía Serbia, o que al menos le quedaba todavía. Esto significaría que el imperio austrohúngaro le declararía la guerra a Serbia. Sin embargo, Serbia era aliado de Rusia, y Rusia era aliado de Francia. Pero el imperio austrohúngaro no estaba solo. Alemania era su aliado más fuerte,
Y así, como un efecto en cadena, o un efecto dominó, muchos países se fueron adhiriendo a este conflicto, mismo que evolucionaría a ser el conflicto más sangriento de la historia hasta este punto. La escala de este conflicto no tenía precedentes, y no se diga de la tecnología utilizada en este conflicto, ya que uno de los puntos más cruciales en este conflicto fue la guerra química. Ambos bandos utilizaban gases para romper las líneas enemigas, para atravesar la línea de trincheras que estos tenían, y a su vez se introdujeron nuevas tecnologías como el uso de tanques por parte de Gran Bretaña. Toda esta combinación de factores darían como resultado un conflicto extremadamente violento, y que ciertamente no iba a haber un ganador principal. No faltó mucho para que ambos bandos se percataran que este conflicto solamente terminaría si uno de ambos bandos desistiría, ya que los recursos se acababan, la gente moría, y el problema seguía incrementando cada día más. Este conflicto drenó los recursos de la mayoría de los países de Europa, principalmente Rusia, que fue el primer país en ceder ante este conflicto. La caída de este gran imperio se dio principalmente por la crisis humanitaria a la que cruzaba este imperio durante la Primera Guerra Mundial. El gigantesco consumo de recursos parecía forzar al país fuera del conflicto, o al menos es lo que pensaba la población que sucedería. Sin embargo, no fue así. El emperador insistió en que la guerra continuara. Al ver esto, la población encontró un descontento en contra del zar Nicolás II. Como consiguiente, las protestas estallaron alrededor del país, exigiendo su renuncia o un cambio de estrategia, puesto que los resultados no se veían reflejados. Ante un déficit de control por parte del imperio, el zar Nicolás II decidió abdicar y renunciar a su puesto y a su dinastía. La caída del imperio ruso fue uno de los puntos más importantes del siglo pasado, pues a final de cuentas marcaría un precedente para la creación y el nacimiento de uno de los países más importantes de la historia, la Unión Soviética. Con la caída del imperio ruso y el alzamiento de la Unión Soviética, Alemania podría incorporar directamente sus fuerzas armadas hacia el frente occidental, pero con lo que Alemania no contaba era el arribo de las tropas norteamericanas por parte de Estados Unidos. Para este punto, todo parecía indicar que Alemania no saldría victoriosa de este conflicto, así que los países comenzaron a pensar en qué se tenía que hacer antes de que el conflicto terminara. La mañana del 11 de noviembre de 1918 era más fría de lo normal. No era para menos, pues estaban a punto de finalizar las hostilidades en el frente occidental de lo que hasta este punto sería el conflicto más mortífero y más terrorífico de la historia. El escenario elegido para este histórico momento era el bosque de Compiègne, situado a las afueras de esta misma ciudad, en la región de Picardía, en Francia. El Imperio Alemán, el principal promotor de la Triple Alianza durante la Primera Guerra Mundial, llevaba semanas de inestabilidad, derivada en un principio por el fracaso de la ofensiva en la primavera de ese mismo año, y por la súbita ofensiva aliada del verano, la llamada Ofensiva de los 100 días, que desahogó a los alemanes debilitados, hasta que las botas de toda esta unión gigantesca de países se llenaron del mismísimo lodo del territorio alemán, poniendo así el Imperio Alemán en una posición defensiva y ante una inminente derrota, claro. Ante el destino que Alemania confrontaba, la población se vio obligada a protestar, pidiendo la renuncia del Kaiser Guillermo II. Esto dado los malos resultados, y claramente por la derrota ante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no sería hasta el 9 de noviembre de 1918 que el Kaiser renunciaría, y así comenzó el inicio y el final de este gran y mortífero conflicto, que destruyó generaciones enteras, familias, hermanos, padres, madres, hijas e hijos. Todas estas personas que sufrieron muertes, heridas y demás, todo este sufrimiento creado solamente por una razón, la falta de diplomacia. Por esto mismo, se había solicitado el armisticio, este cese al fuego. Alemania no podía más. Y en ese bosque de Compiègne, a la luz de una lámpara que estaba en el centro de una mesa, dispuesta en un vagón de ferrocarril, en medio de todo este conflicto, de toda esta muerte, de toda esta desgracia, el político pacifista alemán, Matthias Erzberger, acompañado por los altos mandos militares de Alemania, como por ejemplo el mayor general Detlev von Winterfeld del ejército imperial y el capitán Ernst Wanslow de la Marina Imperial, plasmaron sus firmas para asegurar que Alemania no se vería destrozada, como ellos mismos hicieron con los países que invadieron, como Bélgica, Francia, Rusia y las demás regiones europeas que devastaron a sangre y fuego. Por parte de los franceses, estos fueron inflexibles. Se ordenó la evacuación de los territorios ocupados durante la lucha armada por las potencias centrales.
estas fueron obligadas a firmar por separado diferentes tratados de paz mediante los cuales aceptaban las condiciones impuestas por los aliados. Con esto, nació un proceso de paz, un proceso de planificación para reconstruir todo aquello que fue perdido. Para este punto, el presidente norteamericano Woodrow Wilson habría creado y postulado 14 puntos como propuesta de paz ante las potencias centrales. De la mano con todo este proceso de paz, de reconstrucción y de reparamiento, los países firmaron el hoy famoso Pacto de Versalles, mismo que principalmente estimularía la paz entre los países que antes estuvieron en conflicto en la Primera Guerra Mundial. Y acompañado de esto, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow Wilson, junto con sus 14 puntos, propuso e inició la iniciativa de crear una sociedad de países, misma que regularía el comportamiento bélico de cada país y propondría en su lugar la resolución pacífica y diplomática de todos los conflictos habidos y por haber, y esta sería la Sociedad de las Naciones. Por más importante que fue la creación de la Sociedad de Naciones, me gustaría darle un poco de enfoque a la importancia de los 14 puntos de Woodrow Wilson. Uno de los principales puntos sería el reacomodo de territorios. Algunos países tendrían que ceder territorio a otros, incluso para la creación de nuevos países, como sería el caso del Imperio de Austria-Hungría, que se dividió en 4 nuevas naciones, que serían Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Por otro lado, el Imperio Otomano perdió sus territorios en Europa y cedió parte del Medio Oriente a la Sociedad de Naciones. Un punto que es muy ignorado por muchos historiadores que se enfocan solamente en lo bélico es la diplomacia secreta. La diplomacia secreta básicamente consistía en que los mandatarios de los países a los que ellos gobernaban no hacían de conocimiento público los tratados que ellos firmaban o los acuerdos que ellos lograban con otros países, naciones u organismos. De tal forma, se propondría que los países hagan de forma pública estos tratados. Sin embargo, las negociaciones podrían mantenerse en privado incluso hasta estos días. La importancia de esta llega a una escala casi incomprensible, porque para nosotros es muy común tener la libertad de saber qué es lo que nuestro gobierno está haciendo, o al menos en una escala internacional, en la que sabemos qué rol tiene nuestro país con cierto organismo, con cierto país o con cierta unión. Pero en este entonces simplemente no existía esto. La gente común como tú y yo no teníamos forma de saber qué es lo que nuestro líder político estaba firmando o logrando a nivel internacional. Por esto la diplomacia secreta no era buena y se buscó erradicarse lo más pronto posible, porque aparte de crear incertidumbre entre la población de un país, imagínate la incertidumbre mundial que causaba esto, que quizás tu peor enemigo podría firmar una alianza con tu vecino y tú no lo sabrías, sino hasta que sería demasiado tarde. El nacimiento de este organismo, pero principalmente la firma del Tratado de Versalles, significarían en sí el verdadero fin de la Primera Guerra Mundial y el fin de la época imperialista. Y, como bien decía el gran historiador Eric Hobsbawm, iniciaba el siglo XX en pleno, pues lo importante, lo verdaderamente importante, estaba por venir. Al finalizar el conflicto, Europa estaba devastada. Los sistemas económicos de los participantes estaban muy dañados y la recuperación fue muy lenta. Si a esto le añadimos las duras condiciones a los vencidos, tenemos que la economía europea iba a necesitar mucho tiempo para recuperarse al 100%. Los Estados Unidos habían empezado una industrialización de grandes proporciones desde el final de su guerra civil, y esto le había dado un enfoque a su economía y su comercio, basado en materias primas para acrecentar su producción, que de hecho fue un modelo muy similar al que tomaron muchas de las potencias imperialistas, como Francia y el Reino Unido. Y así nacieron numerosas fábricas y empresas que se enfocaban en la creación de metales o incluso partes de automóviles. Pero, para la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había optado para modificar, la producción de estas. Las modificaron y las restablecieron para crear vehículos de guerra, vehículos armados o navíos. Como las ganancias del país seguían siendo cada vez mejores y todo parecía tener un crecimiento, la doctrina capitalista parecía indicar que tenía un modelo exitoso hasta donde se veía en ese entonces. Con esto nacieron los mercados financieros y de bolsa de valores, que en su conjunto se le nombró el mercado especulativo. Este mismo cotizaba el valor de las acciones de mismas empresas y capitales para que fueran vendidas o compradas por otros inversionistas. Este mismo modelo era aplicado por muchos otros países, principalmente por Gran Bretaña, Francia, Japón y Alemania. ¿Y se dan cuenta del patrón?
Así es. Estos países o imperios que tenían grandes cantidades de territorio, claro, fuera de su territorio, continental, significaría que tenían muchos recursos o mucha materia prima, por lo que explotaron este sistema. Sin embargo, este mercado especulativo tuvo grandes desventajas para la clase trabajadora, que tenía poco acceso a estas acciones o a este mercado, pero que su producción sostenía a este mercado igualmente. Dados los factores que se estaban reuniendo, todo indicaba que venía una tormenta perfecta, pero en esta ocasión no sería un tema bélico, sino un tema financiero y económico. Los préstamos norteamericanos a los países europeos para su reconstrucción, la sobreproducción de muchos mercados, siendo que la oferta superaría por mucho la demanda, obligó que los precios bajaran y que los inversionistas no pudieran recuperar su ganancia. Lentamente y uno por uno, los factores fueron sumando para que esta burbuja estuviera cerca de reventar, y más factores se fueron añadiendo, como la automatización de las fábricas. Esto creó una ola de desempleos gigantesca a finales de la década de los 1920, y por consiguiente, los préstamos bancarios no fueron cubiertos por los deudores. Como un efecto dominó, esto ocasionó que los precios se inflaran rápidamente, y en octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York quebró. De la noche a la mañana, miles de familias habían perdido sus ahorros, personas habían ido a la bancarrota y a la miseria. Y así es como se originó la peor crisis económica de la historia del sistema capitalista, ya que los países que habían adoptado este modelo también sufrieron el problema, pero hubo algunos que no, como por ejemplo, la recién nacida Unión Soviética no sufrió este problema, pero esto va más relacionado a su ideología política y económica. Alemania, siendo uno de los países que más sufrió el conflicto a pesar de ser uno de los que más lo propiciaron, sufrió mucho, en especial por las deudas que tuvo que pagar. Estas fueron casi imposibles de saldar, por lo que creó un descontento entre la población alemana. Sumando a esto, la falta de empleos, el encarecimiento de los productos básicos, la pérdida del valor de las monedas y la falta de visión de los gobiernos habrían creado las condiciones necesarias para que en algunos países vinieran cambios políticos que definitivamente cambiarían el mundo en los años por venir, sobre todo de Alemania. Agradecemos su amable atención en esta primera entrega de su podcast, dedicado a la etapa más devastadora de la historia de la humanidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como la Segunda Guerra Mundial _podcast. Igualmente, un agradecimiento por parte de todo el equipo, que es Termas, Camarada Guerrero, Camarada Fibric y su servidor, André Medina.